Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. Gracias por estar en el programa Horizontes, Televisión y Radio Costa Rica. Les recuerdo que todos los miércoles a las 5 de la tarde sale este programa y que nos pueden seguir en todas las redes sociales y también en YouTube. A partir de ahora vamos a conversar durante los próximos 60 minutos con el embajador Zoltán Nemeth, quien es el embajador de Hungría, quien nos visita porque la embajada de Hungría se encuentra en México, es concurrente al embajador aquí en Costa Rica. Embajador, muchísimas gracias. Bienvenido a Costa Rica y cuéntenos un poquito en qué estado están las relaciones y en qué se basan las relaciones entre Costa Rica y Hungría. Muy buenas tardes. Antes de todo, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder estar aquí en este programa y hablar sobre distintos temas. Sí, de verdad estoy de visita ahora de México a Costa Rica, porque bueno, yo soy acreditado como embajador de Hungría desde México a Costa Rica. Entregué mis cartas credenciales el año pasado, en septiembre del año pasado, virtualmente obviamente porque la pandemia todavía no nos permitía hacer una cosa presencial. Y ahora, bueno, con la situación que está mejorando, ahora aproveché para tener mi primer visita oficial aquí a Costa Rica. El objetivo de esta visita es de revisar un poco, antes de más obviamente de presentarme oficialmente con las autoridades aquí de Costa Rica, principalmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y también de ver cuáles podrían ser aquellos puntos que nosotros, los dos países, podrían aprofundizar su relacionamiento, sus relaciones, su cooperación, colaboración. Y bueno, nosotros pensamos que para nosotros Costa Rica es un país muy importante en la región, entonces nosotros tratamos así destacadamente, obviamente con gran énfasis. Los dos países tienen los mismos valores, los dos países están en las mismas organizaciones internacionales. Bueno, recientemente Costa Rica ha entrado en la OCDE, que nos alegra muchísimo. Hemos apoyado siempre la adhesión de Costa Rica a OCDE. Nosotros tenemos una muy buena cooperación educativa con Costa Rica. El año pasado firmamos un memorándum de entendimiento de becas. Es el programa de becas Stipendium Hungaricum que tiene Hungría y que otorga cada año 10 becas a los estudiantes de Costa Rica. Empezó ahora la primera etapa. Nosotros estamos muy contentos de ver que para los 10 cupos había como 33 postulantes de este país. Y bueno, nos alegra muchísimo que haya un interés por parte de los estudiantes costarricenses a estudiar en Hungría. Ellos tienen la posibilidad de estudiar en casi todas las áreas, incluso en idiomas extranjeros, como en inglés también. Pero si alguien quiere aprender el húngaro, también tendrá la posibilidad de, durante un año, aprender el húngaro y después empezar el programa. Bueno, nosotros también tenemos, me parece que mucho potencial en trabajar en la cooperación en temas de agua, como el manejamiento de los recursos de agua, el saneamiento de agua. Entonces estamos trabajando también en firmar en un memorándum de entendimiento en esas áreas también. Tenemos muy buenas relaciones en el ámbito multilateral, nos estamos apoyando mutuamente en diferentes gestiones
Y bueno, pero hay muchas potencialidades, posibilidades todavía en economía que tenemos que todavía ver y descubrir todo. Embajador, a nivel comercial, ¿cómo ve usted la posibilidad? Si bien es cierto, digamos, Costa Rica tiene un comercio muy activo con países de la Unión Europea como Alemania, Países Bajos, Francia, el Reino Unido, aunque ya el Reino Unido no pertenece a la UE, pero en el caso, digamos, ustedes son parte de la UE y ¿cómo cree usted que se podría hacer para, bueno, yo no sé, digamos, si hay húngaros en Costa Rica, si tienen negocios, si hay algún tipo de interés comercial, puesto que obviamente los dos países tienen productos muy diferentes. Entonces, me gustaría pues saber si en ese tema se ha visto algo. Bueno, estamos viendo continuamente, ¿no? Estamos trabajando queríamos organizar un evento de empresarios, ¿no? De visitas conjuntas de empresarios en nuestros países. Vemos muchas potencialidades porque obviamente, bueno, los números ahora no son muy altos entre lo que se concierne el comercio entre los dos países, pero hay muchas potencialidades porque, bueno, también Costa Rica como Hungría es bastante fuerte en tecnología. Entonces, todo lo que sea invención en este área, todo lo que sea cooperación en esta área es bienvenida en los dos países. Y obviamente hay que ver las posibilidades porque bueno, Hungría, formando parte de la Unión Europea, tiene esa política común de comercio hacia Costa Rica. Tenemos todas aquellas oportunidades que los otros países tienen y realmente hay que ver, hay que conocerse mejor, hay que viajar, hay que intercambiar opiniones, posibilidades y ver. Y con esto, paso a paso, sí, estoy seguro que vamos yo creo, embajador, que con el acuerdo cosas comercial entre Costa Rica y la Unión Europea se le abren muchas oportunidades a costarricenses y húngaros para poder pues comercializar los productos y sobre todo a nivel turismo. Sé que a nivel turismo sí, mucho costarricense, hay agencias de viajes que hacen este tour por parte de buena parte de Europa y van a su país. Ahora, embajador, en tema de, a ver, si bien es cierto, Hungría forma parte de la Unión Europea, usted sabe que Costa Rica tiene como dos visiones diferentes de lo que es la Unión Europea. La Unión Europea, digamos, del este y la Unión Europea, digamos, tradicional con la que siempre nos hemos relacionado. Y hay algunos valores que Costa Rica son parte, digamos, de su idiosincrasia, por ejemplo, derechos humanos, libertad de expresión, etc. En los últimos meses, embajador, he escuchado a la presidenta de la Unión Europea hablar un poco sobre su incomodidad o su malestar de que algunos miembros, menciona Polonia, menciona otros países, están faltando, digamos, a ciertas reglas del bloque. Y también ha mencionado a Hungría. ¿Qué podemos hablar de eso, embajador, sin que usted se sienta incómodo o comprometido? Porque yo siempre he creído que es bueno hablar claro y por qué la Unión Europea amenaza, digamos, con sancionar económicamente si Polonia o la Hungría o cualquier otro país faltan a tal o tal punto. Me gustaría que usted aclarara eso porque aquí en Costa Rica pues se oye lo que usualmente las noticias de Estados Unidos dicen, pero ¿quién más que el embajador de Hungría para hablar de este tema? Sí, bueno, como sabemos muy bien, la Unión Europea enfrenta muchos desafíos, ¿no? En estos momentos y hay muchos debates en el seno de la Unión Europea sobre el futuro de la Unión Europea, sobre distintas cuestiones, las crisis, cómo manejar las crisis, cuál sería la mejor vía para enfrentar los problemas que están numerosos hoy en día.
Obviamente que en el seno de Unión Europea entonces hay debates, ¿no? Hay diferentes, digamos, partes políticas, partidos políticos, que es un sistema bastante complejo y bueno, hay estos debates donde Hungría, bueno, tiene también siempre su posición, que es un país que bueno, defiende los valores tradicionales, como sabemos, la familia, la nación, todo lo que es, digamos, también dignidad humana y todo lo que es digamos, la libre expresión de opiniones, entonces la soberanía. Nosotros, Hungría, no hace otra cosa que participar en estos debates dentro de la Unión Europea para fortalecer la Unión Europea. Nosotros creemos en una Unión Europea fuerte con Estados miembros fuertes. Entonces, para nosotros es básico que todos los Estados miembros tengan una voz y todos sean escuchados en todos los debates que hay. Entonces, cuando nosotros decimos Hungría y Unión Europea, no es verdad, porque Hungría está dentro de la Unión Europea. Podríamos hablar de debates entre los diferentes miembros o partes de la Unión Europea, como Comisión, el Consejo de los Estados y todo eso, algunos miembros, países miembros. Y es así, pero no, los valores, digamos, fundamentales por la cual Hungría entró a la Unión Europea son los mismos y nosotros también creemos en estos mismos valores. Bueno, embajador, vamos a ir al primer corte comercial y regresamos a la segunda parte de este primer programa que estamos haciendo con el embajador de Hungría para Costa Rica. Ya regresamos. Budapest, capital de Hungría, es la novena ciudad de Europa con mayor población. Su moneda es el florín y su lengua oficial, el húngaro. Budapest es el resultado de la unión de tres ciudades, Óbuda, Buda y Pest, atravesadas por el río Danubio. La más antigua es Óbuda, que fue ocupada por los celtas hasta la llegada de los romanos en el siglo I después de Cristo, donde fundarían Aquincum. En el siglo IX, la zona es ocupada por 7 tribus magiares, consideradas las verdaderas fundadoras de Hungría. De ahí que a los húngaros todavía se les conozca como magiares. Con la coronación en el año 1000 de su primer rey, Esteban I, se funda oficialmente el Reino de Hungría, convirtiéndose Buda en su capital en 1361. En el siglo XVI, las fuerzas turcas de Solimán el Magnífico saquearon y ocuparon Buda, estableciéndose en ella durante más de 100 años, pero a finales del siglo XVII, los Habsburgo, al frente de la Liga Santa, reconquistaron la ciudad. Hungría pasaba a formar parte de los dominios austriacos. Los húngaros, nada contentos con esta situación, protagonizarían varias revueltas, fallidas todas, para conseguir su independencia. Sin embargo, Hungría vio reconocida cierta autonomía tras la constitución del Imperio Austrohúngaro en 1867. Cuando en 1873 se oficializa la unión de las tres ciudades, Óbuda, Buda y Pest, Budapest se convierte en una de las capitales, junto a Viena, de este imperio. La independencia vendría poco después, tras la derrota del Imperio Austrohúngaro junto a las potencias centrales en la Gran Guerra. En la Segunda Guerra Mundial, Hungría formó parte del eje junto a Alemania, y Budapest no salió muy bien parada. Sufrió continuos bombardeos aliados y durante su sitio, de finales de 1944 hasta febrero de 1945, el 80% de los edificios fueron destruidos o dañados, y unos 38.000 civiles murieron. Acabado el conflicto, el país cayó en la órbita soviética y en 1949 se transformó en la República Popular de Hungría. En 1956, las manifestaciones pacíficas en Budapest contrarias al régimen comunista condujeron a la Revolución Húngara, que fue aplastada por tanques soviéticos causando la muerte de 20.000 personas. Solo con la caída de la Unión Soviética, en 1989, el país abandonaría el comunismo, naciendo así la actual República de Hungría. ¿Qué no te puedes perder en Budapest? En la parte de Pest, la más moderna y dinámica, se encuentran dos de las calles más importantes de la ciudad, la comercial Váci Utca y la avenida Andrássy, un imponente bulevar que comunica la plaza Erzsébet con la plaza de los Héroes,
cuyas estatuas conmemoran a los líderes de las 7 tribus magiares fundadoras. En la avenida Andrássy también podemos encontrar la Ópera de Budapest, un impresionante edificio neorrenacentista. Imprescindible el Parlamento de Budapest, el tercero más grande del mundo y uno de los edificios más representativos de la ciudad. A pocos pasos de allí, a la orilla del Danubio, nos toparemos con el Monumento de los Zapatos, 60 pares de zapatos de hierro que homenajean a los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de fusilarlos y arrojarlos al Danubio, les hacían quitarse los zapatos, que valoraban más que sus vidas. La Basílica de San Esteban, templo católico edificado en el siglo XIX en honor al primer rey húngaro, es otro de los puntos clave. Como curiosidad para los más futboleros, el mítico jugador húngaro del Real Madrid, Puskás, está enterrado ahí. No podemos olvidar la gran sinagoga judía, la segunda sinagoga más grande del mundo, que se encuentra en el barrio judío, un gueto donde se obligó a vivir a este pueblo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En la Plaza de la Libertad encontramos 2 monumentos muy polémicos. Muchos budapestinos, en desacuerdo con el monumento construido en 2014 que representa a Hungría como víctima del nazismo y no como colaboradora, han erigido frente a él un monumento viviente, donde depositan diferentes objetos simbólicos. Si el hambre acecha, siempre se puede hacer una parada en el mercado central y probar el goulash, con bien de picante. Para llegar a Buda debemos cruzar el Puente de las Cadenas, inaugurado en 1894 tras 20 años de construcción. Si te fijas, advertirás que los leones que lo presiden no tienen lengua. Cuenta la leyenda que cuando el artista se dio cuenta del error, se suicidó arrojándose desde el mismo puente. Pero claro, son leyendas. En Buda no podemos dejar de visitar el Castillo de Buda, o Palacio Real, antigua residencia de los reyes de Hungría, que ahora alberga muchos museos y salas de exposiciones. No lejos de allí, encontraremos la iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores, el mirador con las mejores vistas de Budapest a excepción de la Ciudadela, el punto más alto de Budapest, construido en 1854 como edificio de vigilancia. ¿Sabías que la línea 1 del metro de Budapest es la segunda más antigua del mundo, por detrás del subterráneo londinense? Data de 1896. En la calle October 6 hay una estatua de un policía de la época imperial. Se dice que quien toque su barriga tendrá la suerte de no engordar. Ya sabéis. En el barrio judío te toparás con placas con inscripciones como esta bajo tus pies. Señalan el lugar donde vivió una persona que sufrió la deportación. El creador del famoso cubo de Rubik era budapestino. En Hungría nunca brindes con cerveza. Y hasta aquí llega el vídeo. Lo demás tendréis que descubrirlo vosotros. ¡Buen viaje! Estamos conversando con el embajador de Hungría en nuestro país, el embajador Nemet, quien está de visita en Costa Rica, ya que el embajador es concurrente en nuestro país. Embajador, hablemos un poquito de la situación, cómo ve Hungría, digamos, a Costa Rica dentro del contexto centroamericano, porque una de las cosas que escuché decirle en su momento al canciller nuestro es que ya era hora de que también, digamos, en Europa se entendiera de una vez y por todas que los problemas de Centroamérica son problemas individuales de cada país. O sea, los problemas, no hay una migración centroamericana, hay una migración de Guatemala, de Honduras, de El Salvador hacia Estados Unidos. O sea, no se puede involucrar, digamos, a todo Centroamérica porque Costa Rica no es un país que genera migrantes. No podemos decir que hay una problemática centroamericana a nivel de COVID-19 porque Costa Rica ha venido vacunando a su población. Puede ser que Nicaragua sí tenga ese problema y otros países.
¿Cómo ven ustedes los húngaros a Costa Rica? ¿Lo ven como parte de una región problemática, compleja, difícil? ¿O sí pueden ustedes hacer la diferencia entre lo que es Costa Rica? Porque cuando uno menciona, embajador, Europa del Este, uno retrocede mentalmente a la Europa del Este de hace 30, 40 años, ¿verdad? Pero cuando uno habla individualmente de cada país, y uno se da cuenta del desarrollo que ha venido teniendo, por ejemplo, su país, Hungría, y que sobre los derechos humanos, la libertad, etcétera. Entonces ahí uno ya va conociendo la individualidad de cada país. Pero cuando se habla de un bloque en sí, pues ahí van todos igual, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes a Costa Rica o a la región? No, nosotros, digamos, vemos a Costa Rica como a todos los países con inmenso respeto. Nosotros respetamos todos los países por lo que es. Obviamente de cada país en el mundo, y yo no entraría en esas, digamos, las regiones concretas, pero cada país obviamente tiene identidad propia, tiene identidad de su gente, su lengua, su cultura y bueno, todo eso que todo lo que caracteriza un país. Eso hay que respetar siempre. Obviamente cada país está viviendo en una región propia. Hungría, por ejemplo, vive en Europa Central y obviamente existe una identidad de Europa Central. Hay ciertas cosas en común entre los países que tenemos, por ejemplo, si vemos el bloque del grupo de Visegrado, los 4 países que son Eslovaquia, República Checa, Polonia y Hungría, ellos sí que tienen una cierta identidad, una cosa cultural en común, ¿no? Eso sí que existe, y obviamente nosotros que somos Hungría, somos también un país de centro de Europa, somos del grupo Visegrado y también somos de la Unión Europea. Y cada uno de estos bloques obviamente significa algunos valores que es natural, ¿no? Es como las familias, ¿no? Si hay 2 familias que viven cerca, obviamente son vecinos y en caso de suerte tienen buenas relaciones. Entonces cada país podría tener su identidad de región. Pero lo que hay que siempre evitar, obviamente, estigmatizar los países, diciendo, no, tú eres de esta parte del mundo, entonces ya tú eres así o así o así. Entonces, yo nunca he estado en Hungría, embajador, pero sí. Si yo fuera a Hungría y yo digo, soy de Costa Rica, ¿sí me ubican, o sea, ubican a Costa Rica? Porque me ha pasado que en otros países me dicen Costa Rica y se quedan pensando si está ya por África o por Asia. ¿Sí ubican a Costa Rica ustedes? Absolutamente, sí. Yo diría que sí, todos saben que se trata de un país de Centroamérica, saben que es Costa Rica. Bueno, quizás porque también, digamos, la enseñanza de geografía en Hungría ha sido bastante buena tradicionalmente. Entonces, me recuerdo que nosotros incluso en nuestra clase de geografía, cuando tenía como 10 o 14 años, 13 años, me recuerdo que nosotros aprendíamos todas las capitales de los países de América Central. Eso que sabíamos. Qué bueno. Sí. Ahora, embajador, ¿usted ha tenido reuniones con el canciller? Creo que tuvo ya o la va a tener. Con el vicecanciller. El vicecanciller y con autoridades costarricenses. Sí. ¿Qué le piden al embajador de Hungría? O sea, ¿a qué le va a dar énfasis su despacho a partir de este viaje? ¿Qué es lo que más cree usted que puede interesarle? Aparte de lo que es la cooperación, aparte del apoyo internacional mutuamente en organismos internacionales, pero para aterrizar y concretizar en algo que podemos ver dentro de unos 2 años, o le pregunto más bien, ¿con qué le gustaría a usted terminar su misión cuando termine en 3 años o no sé cuánto durará en la embajada? ¿Con qué le gustaría terminar? ¿Cómo le gustaría que fuera su huella?
Sí, bueno, yo lo que quería es, digamos, hacer los contactos más frecuentes con el país, los contactos más frecuentes con Hungría, entre Hungría y Costa Rica. Yo lo que quería también un flujo mayor, por ejemplo, de estudiantes, ¿no? Costarricenses a Hungría. Periodistas, si quieren, obviamente están bienvenidos para conocernos. Sí que hace falta conocernos mejor, pero es verdad mutuamente. Quería también, bueno, mayor flujo de comercio entre los dos países y queríamos obviamente también quizás más representación, ¿no? Así teniendo más. Es natural, es que intensificar estas relaciones de acuerdo a las posibilidades que tienen los dos países. Sí, yo creo, embajador, y con esto me voy al segundo corte comercial, que buena parte, si el presidente de Costa Rica quisiera hablar con el presidente de Hungría, le llaman por teléfono y usted sabe que entre ellos se pueden comunicar muy fácilmente, pero el conocimiento de los pueblos, la cultura, la historia, etcétera, eso, aparte de que debe ser muy interesante, la de Hungría, y es poco conocida aquí en Costa Rica, lo fundamental es eso que usted dice, la cercanía, el tener más contacto con, ojalá que usted la próxima vez que venga nos vuelva a contactar, bueno, yo en esa oportunidad lo contacté, pero sí, la próxima vez que cada vez que usted venga podamos tener un programa, pues para que la gente vaya conociendo más de Hungría y poder sacar inclusive videos de su país para mostrar lo que es Hungría, porque para nosotros es un país un poco desconocido y pues qué más que tenemos al embajador acá para darlo a conocer. Ya volvemos. Budapest, capital de Hungría, es la novena ciudad de Europa con mayor población. Su moneda es el florín y su lengua oficial, el húngaro. Budapest es el resultado de la unión de tres ciudades, Óbuda, Buda y Pest, atravesadas por el río Danubio. La más antigua es Óbuda, que fue ocupada por los celtas hasta la llegada de los romanos en el siglo I después de Cristo, donde fundarían Aquincum. En el siglo IX, la zona es ocupada por 7 tribus magiares, consideradas las verdaderas fundadoras de Hungría. De ahí que a los húngaros todavía se les conozca como magiares. Con la coronación en el año 1000 de su primer rey, Esteban I, se funda oficialmente el Reino de Hungría, convirtiéndose Buda en su capital en 1361. En el siglo XVI, las fuerzas turcas de Solimán el Magnífico saquearon y ocuparon Buda, estableciéndose en ella durante más de 100 años, pero a finales del siglo XVII, los Habsburgo, al frente de la Liga Santa, reconquistaron la ciudad. Hungría pasaba a formar parte de los dominios austriacos. Los húngaros, nada contentos con esta situación, protagonizarían varias revueltas, fallidas todas, para conseguir su independencia. Sin embargo, Hungría vio reconocida cierta autonomía tras la constitución del Imperio Austrohúngaro en 1867. Cuando en 1873 se oficializa la unión de las tres ciudades, Óbuda, Buda y Pest, Budapest se convierte en una de las capitales, junto a Viena, de este imperio. La independencia vendría poco después, tras la derrota del Imperio Austrohúngaro junto a las potencias centrales en la Gran Guerra. En la Segunda Guerra Mundial, Hungría formó parte del eje junto a Alemania, y Budapest no salió muy bien parada. Sufrió continuos bombardeos aliados y durante su sitio, de finales de 1944 hasta febrero de 1945, el 80% de los edificios fueron destruidos o dañados, y unos 38.000 civiles murieron. Acabado el conflicto,
el país cayó en la órbita soviética y en 1949 se transformó en la República Popular de Hungría. En 1956, las manifestaciones pacíficas en Budapest contrarias al régimen comunista condujeron a la Revolución Húngara, que fue aplastada por tanques soviéticos causando la muerte de 20.000 personas. Solo con la caída de la Unión Soviética, en 1989, el país abandonaría el comunismo, naciendo así la actual República de Hungría. ¿Qué no te puedes perder en Budapest? En la parte de Pest, la más moderna y dinámica, se encuentran dos de las calles más importantes de la ciudad, la comercial Váci Utca y la avenida Andrássy, un imponente bulevar que comunica la plaza Erzsébet con la plaza de los héroes, cuyas estatuas conmemoran a los líderes de las 7 tribus magiares fundadoras. En la avenida Andrássy también podemos encontrar la Ópera de Budapest, un impresionante edificio neorrenacentista. Imprescindible el Parlamento de Budapest, el tercero más grande del mundo y uno de los edificios más representativos de la ciudad. A pocos pasos de allí, a la orilla del Danubio, nos toparemos con el Monumento de los Zapatos, 60 pares de zapatos de hierro que homenajean a los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de fusilarlos y arrojarlos al Danubio, les hacían quitarse los zapatos, que valoraban más que sus vidas. La Basílica de San Esteban, templo católico edificado en el siglo XIX en honor al primer rey húngaro, es otro de los puntos clave. Como curiosidad para los más futboleros, el mítico jugador húngaro del Real Madrid, Puskás, está enterrado ahí. No podemos olvidar la gran sinagoga judía, la segunda sinagoga más grande del mundo, que se encuentra en el barrio judío, un gueto donde se obligó a vivir a este pueblo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En la Plaza de la Libertad encontramos dos monumentos muy polémicos. Muchos budapestinos, en desacuerdo con el monumento construido en 2014 que representa a Hungría como víctima del nazismo y no como colaboradora, han erigido frente a él un monumento viviente, donde depositan diferentes objetos simbólicos. Si el hambre acecha, siempre se puede hacer una parada en el mercado central y probar el goulash, con bien de picante. Para llegar a Buda debemos cruzar el Puente de las Cadenas, inaugurado en 1894 tras 20 años de construcción. Si te fijas, advertirás que los leones que lo presiden no tienen lengua. Cuenta la leyenda que cuando el artista se dio cuenta del error, se suicidó arrojándose desde el mismo puente. Pero claro, son leyendas. En Buda no podemos dejar de visitar el Castillo de Buda, o Palacio Real, antigua residencia de los reyes de Hungría, que ahora alberga muchos museos y salas de exposiciones. No lejos de allí, encontraremos la iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores, el mirador con las mejores vistas de Budapest, a excepción de la Ciudadela, el punto más alto de Budapest, construido en 1854 como edificio de vigilancia. ¿Sabías que la línea 1 del metro de Budapest es la segunda más antigua del mundo, por detrás del subterráneo londinense? Data de 1896. En la calle October 6 hay una estatua de un policía de la época imperial. Se dice que quien toque su barriga tendrá la suerte de no engordar. Ya sabéis. En el barrio judío te toparás con placas con inscripciones como esta bajo tus pies. Señalan el lugar donde vivió una persona que sufrió la deportación. El creador del famoso cubo de Rubik era budapestino. En Hungría nunca brindes con cerveza. Y hasta aquí llega el vídeo. Lo demás tendréis que descubrirlo vosotros. ¡Buen viaje! Estamos en la parte final de este primero, espero que sea el primero de varios programas que vayamos a tener con el embajador de Hungría en nuestro país, don Zoltán. Embajador, como le decía, yo nunca he estado en su país y me gustaría que tal vez usted nos retratara un poco de lo que es Hungría, de lo que significa Hungría para Europa y sobre todo para un país como Costa Rica, como decimos aquí, sacarle en el buen sentido de la palabra provecho a esa relación con Hungría, a nivel cultural, comercial, turístico, a nivel, digamos, de medios de comunicación, o sea, que podamos en un futuro todos poder conocer bien a Hungría y en Hungría bien a Costa Rica. Háblenos un poquito de lo que es Hungría. Bueno, Hungría es un país milenario, ¿no? Es un país que funciona como Estado ya desde el año 1000.
es un lugar, es un país que tradicionalmente es un cruce de culturas, pero con su identidad y su idioma propio, un idioma que, bueno, prácticamente no se parece a ningún otro, y es el gran secreto de Hungría, que durante toda su historia, todas estas problemáticas, todos los encuentros con otros países, todas las conquistas que había en su territorio, todavía vive y vive en su idioma, ¿no? El idioma húngaro, la cultura húngara que vive. Pero solo en Hungría se habla el húngaro. Exactamente, no hay ningún otro país donde se hable húngaro. Obviamente en otros países que los países vecinos, que hay una parte importante de húngaros, de nacionalidad húngara, de nación húngara, obviamente ellos hablan húngaro. ¿Tiene raíces latinas el húngaro? No tiene nada que ver. El húngaro tiene sus raíces fino-ugrianas. Entonces es un digamos, si el húngaro, si de lejos, si uno escucha un finlandés, entonces de lejos uno pensaría que ya está hablando húngaro, pero cuando se acerca ya se ve que no. Tenemos algunas palabras básicas en común, ¿no? Porque el origen del idioma es común, pero unas palabras, pero no muchas, muy es pocas, único, pero no único, es un idioma único. Bueno, y con toda nuestra historia se ha desarrollado una cultura muy diversa, una cultura que bueno, se podría caracterizar por... me parece que aunque seamos un país bastante pequeño y reducido en número de población, hemos demostrado, hemos enseñado muchos valores, muchas cosas interesantes al mundo. Podríamos hablar de la música clásica, bueno, todos saben el nombre de Liszt, de Bartók, de Kodály. Podemos hablar de pintura, podemos hablar, bueno, de nuestro arte popular también, pero se podría ver nuestros científicos que han ganado muchísimos premios Nobel, que comparado somos quizás el país más premios Nobel per cápita que tenemos. Entonces, muchas cosas que de verdad uno si aprofundiza más un poco lo que es Hungría, se sorprende, ¿no? Cuántas cosas que uno no sabe está, y entonces es húngaro en el mundo. Entonces, es una, digamos, la riqueza cultural. También, bueno, tenemos la gastronomía húngara, que es conocida muy bien. Tenemos nuestros monumentos, una gran historia milenaria. Obviamente tenemos muchos monumentos para visitar, por eso que esperamos los turistas durante todo el año. Tenemos nuestras riquezas naturales. Tenemos varios sitios de patrimonio mundial que también valdría la pena visitar. Entonces, es un país abierto, acogedor y bueno, que espera a los visitantes. Y como son parte de la Unión Europea, los costarricenses no necesitan visa para entrar a Hungría. No necesitan visa. Ni los húngaros necesitan. Tampoco. ¿Sabe usted si en Costa Rica hay alguna población importante de húngaros? Si aquí en el país existe. Sí, nosotros tenemos, bueno, algún número, pero no muy importante, pero sí teníamos emigración, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, después del 56, de la Revolución del 56, y tenemos, sí, algunas familias, tenemos una colonia húngara, y también pienso que ellos están ahora trabajando en formar una asociación, ¿no? Oficial de los húngaros aquí en Costa Rica. Y bueno, retornando a la cultura, claro, en estos días nosotros estamos celebrando el aniversario de nuestra Revolución de 56. Entonces mañana estamos organizando un pequeño evento cultural con un pianista húngaro, de origen húngaro, que invitamos de México. Va a tener un concierto de 40 minutos. Y bueno, vamos a recordar nuestra, Día Nacional, y obviamente también el Bicentenario de Costa Rica, porque estamos en el año de Bicentenario. Así es. Embajador, para terminar me gustaría, primero que nada, de una vez, dejarlo invitado para la próxima visita que haga al país
a este programa. Recordarle que si bien ustedes tienen aquí un cónsul honorario, cualquier tema que ustedes quieran informar a la opinión pública, pueden hacerme llegar por correo electrónico la información, se puede hacer llegar. Pero también me gustaría, embajador, que usted motivara a los costarricenses y en general le diera su mensaje de su país, de su gobierno, de su pueblo, a Costa Rica en esta primera entrevista que tenemos con un embajador de Hungría en este programa. Bueno, muchas gracias, con mucho gusto, sí, yo estoy, claro, obviamente dispuesto en cada viaje que yo tenga aquí, sí, podríamos hablar y hablar de las cosas que pasaron y de nuestros planes. Y obviamente, bueno, mi mensaje a los oyentes y a todos aquellos que nos ven es que sí, que ahora que visiten a Hungría, que conozcan a Hungría, que bueno, intenten quizás para los jóvenes vean las posibilidades de estudiar en Hungría, porque sí que vale la pena, porque es un país igualmente, si estamos en su región, bueno, es un punto también estratégico, como obviamente Costa Rica también es un punto estratégico en su región, y por qué no profundizar nuestras relaciones en todos los campos posibles, que sea cultura, educación, economía, incluso política y cualquier cosa. Pues embajador, muchísimas gracias y espero verlo la próxima vez que venga a Costa Rica. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, recordarles que el próximo miércoles a las 5 de la tarde estaremos con otro embajador aquí en Horizontes Televisión y Radio Costa Rica. Como de costumbre, muchísimas gracias y recuerde que estamos en todas las redes sociales. Recuerde que nos pueden seguir en YouTube como Horizontes Televisión Costa Rica. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. ¿Quieres saber quién será nuestro próximo o próxima invitada la próxima semana en Horizontes Televisión? Sintonícenos en www.horizontestv.com o en todas las redes sociales y se dará cuenta quién estará sentado o sentada en